Hola, ¿qué tal? Soy el profesor Elvis Carlos y en esta oportunidad vamos con el desarrollo de un tema más del curso de lenguaje. Por favor, acompáñenme. Jóvenes, señoritas, el tema para el día de hoy se titula Clases de palabras según la ubicación del acento. En primer lugar, tú tienes que saber qué cosa es acento. El acento es la mayor fuerza de voz que se le da a una determinada sílaba dentro de la estructura de una palabra. Existen dos clases de acento. El primero se llama el acento ortográfico. El acento ortográfico es aquel que se grafica con la tilde. Tilde es aquella graficación de una rayita oblicua, también llamada virgulilla. Y cuando nos referimos a la otra clase de acento, es el acento prosódico. El acento prosódico no necesita graficarse, solamente lleva énfasis en la sílaba. Ahora que ya conoces qué cosa es el acento y que hay dos tipos de acento, ahora te presento las clases de palabras según el acento o según la ubicación del acento. Número 1. Te presento las palabras agudas, también llamadas palabras oxítonas. Estas son aquellas que llevan la mayor fuerza de voz o llevan la fuerza de voz en la última sílaba de la palabra. Ese es el primer requisito que debe cumplir una palabra aguda. Llevar la fuerza de voz en la última sílaba. Segundo requisito que debes tener en cuenta, que una palabra aguda se debe tildar si es que termina en N, S o vocales. Por ejemplo, tenemos aquí un conjunto de palabras. Reptil. Pronunciación. Es importante la pronunciación aquí, joven y señorita. Reptil. Si te das cuenta, la fuerza de voz está en la sílaba til. Entonces, til resulta ser la última sílaba de la palabra reptil. Por lo tanto, la fuerza de voz está aquí. Sería última. Termina en L. Solamente se tildaba si terminaba en N, S o vocal. Esta termina en L, no se tilda. Ardit. Ardit. Fuerza de voz en la sílaba dit. Y dit es la última sílaba de la palabra ardit. Por lo tanto, es una palabra aguda. No se tilda porque termina en D. Lucifer. Fuerza de voz en la sílaba fer. Por lo tanto, es la última sílaba de esa palabra. Termina en R. No se tilda. Pared. Fuerza de voz en la sílaba red. Última sílaba de la palabra. Termina en D. No se tilda. Lo mismo pasa con arder. Ahora, cajón. Cajón. Fuerza de voz en la sílaba jón. Termina en N. Por lo tanto, tú debes tildar, porque la regla decía que si terminaba en N, S o vocal, se tildaba. Por lo tanto, cajón lleva tilde. Canté. También. Sílaba que lleva fuerza de voz es la sílaba T y es la última. Canté. Fuerza de voz T. Termina en vocal, debe llevar tilde. Anís también, maní y glú. Ahora te presento a la segunda clase de palabras. Se llaman las palabras graves. Otro nombre que reciben las palabras graves son paroxítonas. Estas son aquellas que llevan la fuerza de voz, ¿en dónde? En la penúltima sílaba. Penúltima, ojo con eso, ese es el primer requisito que debe cumplir una palabra grave, en la penúltima sílaba. Se va a tildar si es que termina en cualquier consonante, menos N, ni S, ni vocales. Mira los ejemplos. Franela, fuerza de voz en la sílaba ne. Comenzamos a contar. Última, penúltima. Cumple con el primer requisito. Ahora, colocaremos la tilde, nos fijamos en qué termina. Termina en una vocal A.
Acá decía que podía tildarse si es que terminaba en cualquier consonante, menos N, ni S, ni vocales. Esa terminó en vocal, no lo vas a tildar entonces. Canino, en este caso canino, fuerza de voz en la sílaba ni. Contamos, última, penúltima, cumple con el primer requisito, pero termina en vocal, no se tilda. Alaben, en este caso la fuerza de voz está en la sílaba la, última, penúltima, termina en N, no se tilda. Gases, gases, sílaba, fuerza de voz en ga, última, penúltima. Por lo tanto, esta palabra termina en S, no se tilda. Mira, ahora la palabra difícil, difícil, fuerza de voz en la sílaba fi, última, penúltima. Entonces sí cumple con el primer requisito, termina en una L. Ah, sí, se debe tildar porque termina en una L. Por eso que difícil lleva tilde. Frágil, lo mismo, termina en L y la fuerza de voz está en la sílaba fra, que es la penúltima. Mártir, fuerza de voz en la penúltima sílaba y termina en una R, se debe tildar. Álbum, penúltima sílaba es la donde lleva la fuerza de voz, termina en M, se tilda. Áspid, penúltima sílaba es donde lleva la fuerza de voz y termina en D, se debe tildar. Ahora, número 3, te presento las palabras esdrújulas, también llamadas proparoxítonas. Estas son aquellas que su fuerza de voz, mejor dicho, llevan la mayor fuerza de voz en la antepenúltima sílaba. Se debe tildar siempre, siempre se tildan las palabras esdrújulas, sin excepción. Veamos los ejemplos. Acá dice cúspide, cúspide. Fuerza de voz en la sílaba cus. Comenzamos a contar. Última, penúltima, antepenúltima. Cumple con el primer requisito. Segundo requisito decía que todas se tildan sin excepción. Entonces lleva tilde cúspide. Lingüística. Fuerza de voz en wis. Comenzamos a contar. Última, penúltima, antepenúltima. Cumple con el primer requisito y el segundo habría que tildar. Rústico, última, penúltima, antepenúltima, se tilda. Ámbito, última, penúltima, antepenúltima, se tilda. Lo mismo pasa con ridículo, con física, con triángulo y con trípode. Todas se tildan, recuerden que estamos en las esdrújulas. Número 4, te presento ahora a las palabras sobreesdrújulas. También se llaman preproparoxítonas. Estas son aquellas que llevan la fuerza de voz en la trasantepenúltima sílaba. Trasantepenúltima, o sea que anterior a la antepenúltima sílaba. Se debe tildar siempre, sin excepción. Por ejemplo, llévatelo. Fuerza de voz en la sílaba Y. Contamos última, penúltima, antepenúltima, trasantepenúltima o anterior a la antepenúltima. Entonces debe llevar tilde y debemos ahí subrayar la sílaba tónica o la fuerza de voz, el acento. En este caso dice muéstraselas. Fuerza de voz en mues. Contamos última, penúltima, antepenúltima, trasantepenúltima. Es una palabra sobresdrújula y se debe tildar. Véndemelos. Fuerza de voz en ven. Última, penúltima, antepenúltima, trasantepenúltima. Lo mismo pasa con tráemelo, corríjaselas, entrégamelos. Son ejemplos de palabras sobresdrújulas o preproparoxítonas. Muy bien, jóvenes. Como el tema era determinar las clases de palabras según la ubicación del acento, tenemos una lista de ejercicios que son 10 palabras en donde cada una de ellas debemos silabear y luego debemos reconocer qué clase de palabra es. Iniciamos con inspector. Me voy a agachar para poder desarrollar todos estos ejercicios junto con ustedes. Ustedes atendiendo y yo resolviendo. Inspector. ¿Se dieron cuenta dónde está la fuerza de voz? ¿Dónde está la fuerza de voz? ¿Dónde está el acento? Inspector en la sílaba tor. Y si nos damos cuenta,
Tor es la última sílaba de la palabra inspector. Por lo tanto, esta es una palabra aguda. ¿Se tildará? No, porque termina en R. Siguiente palabra. Consonante. Fuerza de voz. ¿Se dieron cuenta? ¿Dónde está la fuerza de voz? Consonante en la sílaba nan. Contamos. Última, penúltima. Es una palabra grave. ¿Llevará tilde? No, porque termina en una vocal. Siguiente, esdrújulas. ¿Dónde está la fuerza de voz de la palabra esdrújulas? En la sílaba dru. Esdrújulas. Contamos. Última, penúltima, antepenúltima. Es una palabra esdrújula. Y ustedes saben que las palabras esdrújulas siempre se tildan. Siempre se tildan. Siguiente, envuélvemelas. Envuélvemelas. ¿Listo? En este caso, la fuerza de voz o acento está en la sílaba vuel. Última, penúltima, antepenúltima, tras antepenúltima. Es una palabra sobre esdrújula. Pasamos ahora a 100 pies. 100 pies. Fuerza de voz en la sílaba pies. Termina en una S. Se debe tildar. Esto de acá es una palabra aguda. Siguiente, fénix. Fénix. Fuerza de voz en la sílaba fe. Contamos, última, penúltima. Allá, esa es una palabra grave. ¿Se tildará? Sí, porque termina en una X. Lámpara. Lámpara. Fuerza de voz en lam. Por lo tanto, última, penúltima, antepenúltima. Esta es una palabra esdrújula. Esquimal. Fuerza de voz en la sílaba mal, que es la última. Por lo tanto, y termina en L, no se tilda, es una palabra aguda. Pasamos a la penúltima palabra. Dice, muéstrame. Fuerza de voz en la sílaba mues. Por lo tanto, es la antepenúltima. Lleva tilde y es una esdrújula. Y para terminar, ya estamos en la última, es préstaselos. La fuerza de voz está en la sílaba pres. Contamos última, penúltima, antepenúltima y tras antepenúltima. Por lo tanto, esta palabra es sobre esdrújula. Y de esta forma, jóvenes, hemos terminado con el desarrollo de los ejercicios que te he planteado aplicando la teoría que te he mostrado. Espero que haya sido de fácil entendimiento y ahora te toca a ti repasar. Recuerda que puedes ver el video una y otra vez. Y también recuerda que vas a estudiar los 3 temas que hemos subido a la plataforma de tu grado para que puedas considerarlos y ello se va a tener en cuenta para el examen. Muy bien, soy Elvis Carlos, espero que esta clase haya sido de tu agrado. Muchas gracias, éxitos.